Alguien tenía que haber calumniado a Joseph, pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo. El proceso. Franz Kafka. Hola, ¿Eva Hoffe? Diga. Me llamo Joshua Freundlich. Soy el conservador nacional. Ya nos hemos escrito antes. ¿Ah, sí? Pues no lo recuerdo. Sí, con respecto a la salida de Israel de los manuscritos de Brod y Kafka. Vale, ¿qué quiere de mí? ¿Cómo acabó Eva Hoffe, que vive en la calle Espinosa de Tel Aviv, en posesión de los manuscritos de Kafka? ¿Y por qué se niega a hablar con curiosos periodistas e investigadores? Hola, Eva. Soy Nurit Pagui. He venido a hablar con usted. Sé que solía dar de comer a los gatos por la noche. Entonces había aquí unos 100 gatos. Tampoco paga la contribución del edificio. Nada. La historia, que comenzó en Praga hace 100 años, llega hoy a los tribunales de Ramat Gan. No permitirán acceder a las cajas fuertes. Nadie tiene derecho a leer el diario de otra persona sin su permiso. Por otro lado, es inmoral destruir obras de arte. Desde el principio, esta es una historia de traición. Y continúa con cada nueva generación. Fue desestimada. Deja de quejarte. Llevas los cordones de los zapatos desatados. Deberías atártelos. ¿Qué te pasa? ¿Vas a tropezar con ellos? En la actualidad, los escritos de Kafka están encerrados en una caja de seguridad a la espera de la decisión del juez encargado del caso. Nadie sabe con seguridad qué podría haber en ella o por qué los queremos. ¿Quién sabe qué habrá en ellos cuando por fin lo descubramos? La última historia de Kafka. Kafka nació en 1883 en una familia judía adinerada. En la Facultad de Derecho de la Universidad Alemana de Praga conoció a Max Brod. Su amistad surgió durante un debate sobre Nietzsche. Se pasaron toda esa noche acompañándose mutuamente a casa, de una a otra, tal como Max dejó escrito en sus diarios. De hecho, Brod fue el primero de los dos que se hizo famoso. Publicó mucho más que Kafka. Kafka siempre fue mucho más ambivalente respecto a su trabajo. Le resultó complicado publicar su obra. Brod estuvo involucrado en toda la obra de Kafka. Creyó que debía conservarse hasta el último fragmento. Mantuvieron una relación muy peculiar. Walter Benjamin dijo: "Es muy extraño que Kafka tuviese un amigo así". Cada día, cuando termina de estudiar, Kafka se pone a escribir pensamientos, cartas, diarios. Además, escribe relatos breves. En el año 1912 decide escribir una novela. Solo escribió 3 novelas. No vio ninguna publicada en vida. 9 años antes de morir, entregó un extracto de El proceso a un periódico sionista de Praga. Lo tituló Ante la ley. Ante la ley está plantado un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián
y solicita que se le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede permitirle entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. Comienza un juicio en el Tribunal de Familia de Israel. La Biblioteca Nacional contra Eva Hofe. La jueza Koppelman tendrá que dictaminar a quién pertenecen los escritos de Kafka. Ya ha recopilado todos los hechos conocidos. Aquí falleció Kafka a los 44 años. El edificio fue transformado en una residencia. La sociedad Kafka local conservó como sala conmemorativa la habitación contigua al cuarto en el que supuestamente falleció Kafka. Esto es lo que ordenó que se hiciese tras su muerte. 1924, Dr. Franz Kafka. Profesión escritor. Año de nacimiento, 1883. Religión mus, M-U-S, musulmán. ¿Pone musulmán? Sí. Pero no era musulmán. Esto es un disparate. ¿Por qué aquí pone mus? Era judío, ¿de acuerdo? Venga, esto no es correcto. Not correct, okay? Supongo que Brod le diría varias veces: Franz, estas cosas son muy valiosas. Deben ser publicadas. Y tú no lo conseguirás. Déjame algún tipo de documento. Le pidió como amigo ese poder judicial. Así podré publicar tu trabajo. A Franz Kafka no le gustaban los compromisos ni el papeleo. Así que Brod le insistió y le insistió. Y al final Kafka cogió un papel y escribió en él ese disparate. Querido Max, te pido una última cosa. Todo lo que poseo, todo lo que hay en las estanterías, los armarios y los escritorios, tanto en casa como en la oficina, diarios, manuscritos, cartas mías y de otros, dibujos, etc., debe ser quemado por completo sin leer. Afectuosamente, Franz Kafka. De hecho, todas las disputas legales que ha habido desde entonces hasta hoy comenzaron con esa nota. Bienvenidos a Bebelplatz. ¿Sienten algo especial en el aire? Es evidente, ¿verdad? Estamos rodeados en todas direcciones por la cultura y el conocimiento. Miren a los lados, no hacia abajo. Vean las estanterías. ¿Pueden verlas? Se supone que albergaban los 40.000 libros que fueron quemados aquí. Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter
eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Cuando los nazis entraron en Praga, Max Brod, el buen amigo de Kafka, reunió todos sus manuscritos en una maleta de cuero. Fue lo único que llevó consigo cuando escapó en el último tren que salió de la ciudad y se subió a un barco con destino a Palestina. Brod tenía un dilema moral. ¿Qué debía hacer? ¿Editar y publicar los escritos de Kafka o cumplir el deseo de su amigo y quemarlos? Finalmente decidió publicarlos y fue una decisión polémica. Walter Benjamin, por ejemplo, escribió un artículo en el que criticaba a Brod y lo consideraba moralmente hipócrita. Man fragt mich immer, warum haben Sie diesen Auftrag nicht erfüllt? Erstens, weil nicht formell war. Zweitens, weil wir manchmal über diese Möglichkeit gesprochen haben und ich ihm immer gesagt habe, falls du glaubst, ich werde nach deinem Tode deine Sachen vernichten, so irrst du dich. Und drittens hat er selbst noch im letzten Lebensjahr diese 4 Novellen, der Hungerkünstler, bei der Schmiede in Druck gegeben und sogar auf seinem Sterbebette noch die ersten Bogen korrigiert. Die Korrekturen habe ich zu Ende gemacht, aber die ersten Bogen, ich besitze diesen Bogen, sind noch von seiner eigenen Hand korrigiert. Also daraus schließe ich, dass die an mich gerichtete Aufforderung einem vorübergehenden Depressivzustand zuzuschreiben ist und nicht als sein endgültiger Wunsch und Wille anzusehen ist. De no ser por Max Brod, hoy ni siquiera conoceríamos el nombre de Kafka. Inmediatamente después de la muerte de su amigo, publicó las 3 novelas, a las que el público prestó poca atención. Entonces comprendió que para que la obra de Kafka fuese aceptada, debía emprender una campaña prolongada. Max Brod creó la imagen de Kafka y al mismo tiempo creó lo que hoy se conoce como kafkología. Este es el producto más popular. Esta tienda es muy frecuentada y los visitantes compran mucho. Pese a la astronómica cantidad de textos kafkológicos, la kafkología siempre desarrolla el mismo discurso. La misma especulación, cada vez más independiente de la obra de Kafka, que se alimenta tan solo de sí misma, produce y mantiene su imagen de Kafka. De tal manera que el autor que el público conoce con el nombre de Kafka ya no es Kafka, sino el Kafka kafkologizado. Max Brod fue quien puso en marcha esa campaña de relaciones públicas. La persona encargada de publicitarlo lo hizo del mismo modo que cualquier encargado de relaciones públicas crea políticos falsos o estrellas falsas. Tenía buenos contactos, estaba exiliado y probablemente se le daba muy bien lo que hacía. Creó un fenómeno mundial. La biografía escrita por Stagg, Rilke y Kafka, el manual sobre Kafka, todo sobre él, la acogida de Kafka, Felicia Baua y Kafka, los juegos de Kafka, Kafka en el cine. Ah, y los dioses egipcios en la metamorfosis. Todo lo que escribió, sus relatos, sus diarios, sus cartas, forman un continuo. No es posible diferenciar lo literario o lo artístico. Sus cartas también son obras de arte. Cuando me siento fatal, recurro a los textos de Kafka, porque salvo la Biblia, nada me consuela tanto como él. Agradezco que sus cartas existan, pero su lectura no transmite una sensación positiva. Me resulta difícil y pienso, ¿era realmente necesario que todo el mundo pudiese leerlas? ¿Tenía razón Kafka cuando pidió que se quemasen?
Policía, ¿en qué puedo ayudarle? Hola. Dígame. Solicito que acudan al número de la calle Espinosa. ¿Qué ha ocurrido? Han robado en mi casa. De acuerdo. ¿Cómo se llama? Eva Joffe. ¿Qué han robado? ¿Lo sabe? No se preocupe, ya ni siquiera me importa. Quisiera que viniesen lo antes posible. Es la tercera vez que entran, la segunda esta semana. O lo hacen por orden del Estado de Israel, o no sé lo que está... Está bien. No levante la voz y espere un minuto. ¿Cuándo salió de casa? No he salido. Estoy aquí desde... Ya sé que ahora está ahí, pero ¿a qué hora salió antes de que entrasen en su casa? ¿Entiende? Al mediodía. La policía abrió una investigación, pero hasta hoy no han averiguado quién irrumpió en el domicilio de Eva Joffe, ni si robaron algo. Tengo mucha curiosidad por ver la mesa en la que escribía. ¿Cómo era su biblioteca? Si aún es posible verlas. Hola. Hola. Hola, soy Nurit. Y yo, Sharon. Encantada. Bienvenidos. Gracias. ¿Quiere que le vaya explicando? Sí, gracias. Vale. Según he oído, esta habitación era la biblioteca. Sería una biblioteca bastante grande. Es cierto, ¿no queda nada del mobiliario original? No, quizá el acondicionador de aire. Veo que los edificios siguen igual, que se conservan casi como entonces. ¿Qué había allí? Esto es la terraza y esa era la habitación de su secretaria. ¿Tenía una habitación en el propio piso? Sí. Esta era su secretaria, Esther Joffe. Ah, vaya. La poeta que cuidaba de Max Brod. Digamos que no fue una gran poeta. Max Brod escribió en su autobiografía: en la escuela hebrea conocí a Else Esther Joffe. Se refiere a sí misma como mi secretaria con demasiada modestia, pero fue y es mucho más. Participa en la creación, es mi crítica más dura, mi amiga, ayudante y también aliada. מיד אחרי ארוחת בוקר אשר לקח בבית קפה, הוא התיישב על יד שולחן הכתיבה שלו והתחיל לעבוד. היה בלתי אפשרי להפריע אותו. אני נכנסתי ישר לחדר שלי ושם מצאתי מה שהוא רצה שאכתוב. ואני, היה לי הכבוד והשמחה הגדולה לעזור לו בזה שאני כתבתי את קפקא מהכתב יד של קפקא. No abrí las cartas, las aparté. El mundo desapareció para mí. Cuidaba tanto de mi madre que para mí no existió otro mundo. ¿Qué edad tenía su madre cuando falleció? Casi 102 años. ¿Cómo? Era hermosa e inteligente. También escribió un libro de poemas. Estar cerca de Brod era como estar cerca de una gran luz. Lo sabía todo. Lo tenía todo en su cabeza. Sí. Eva... No me he casado, así que sigo usando el apellido de mi madre, Joffe. Le deseo lo mejor. Ha sido un placer. Lo mismo digo. Eva, ¿podría contarnos qué recuerda de Max Brod? Estamos haciendo una película sobre él. Sí, pero no ahora. Qué curioso, ¿por qué no ahora? No. ¿No cree que tenemos derecho a saber algo? No. En otro momento. Ahora no. Gracias. Gracias. Adiós. Con frecuencia el guardián le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes. Y finalmente
siempre le repite que no puede permitirle entrar. Brod visitó este archivo en los años 60. Vino a Marbach poco antes de morir. A partir de ahí se creó un vínculo especial entre Marbach, Brod y Esther Hoffe. Esta es una pequeña colección de manuscritos de Brod. Aquí pueden ver una carta de Max Brod a Rudolf Adolf. No sé quién es, la escribió en Zúrich. Y habla sobre el archivo Kafka. Dejé la mayor parte del archivo del manuscrito de Kafka en mi caja de seguridad de Tel Aviv. Lo he dividido en partes numeradas. La primera parte contiene los diarios. La tercera, la cuarta y la quinta son los manuscritos de las 3 grandes novelas, etc. Los números 22 a 27 no pertenecen realmente al legado de Kafka, son cosas mías, etcétera, etcétera. Recuerdo que Brod vino con Esther Hoffe y, por lo que me pareció, tenían pensado trasladar su archivo a nuestra biblioteca. No se alejaba de él ni un momento. No se podía hablar con él a solas. Entonces yo no sabía que se llamaba Hoffe. No era ni joven ni mayor, ni guapa ni fea. Era, ¿cómo decirlo?, normal. No causaba una gran impresión. Max, 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 todo el tiempo. Lo protegía como si... ¿Por qué Brod no entregó personalmente los manuscritos al archivo? ¿Tal vez temía ser criticado en vida por sus publicaciones? Pero después de su muerte ya no dependía de él. En su testamento deja su archivo y el de Kafka a su secretaria, Esther Hoffe. Le pide que traslade los manuscritos al Archivo Nacional en Jerusalén o a alguna otra institución. מה קורה עם המנוסקריפטים של קפקא, עם כתבי היד? זה אני עוד לא יודעת מה אני אעשה עם זה. אני עוד לא יודעת, אני רוצה למסור את זה למישהו, לאיזה אינסטיטוציה, אני עוד לא יודעת. כבר היו לי מגעים, אבל זה לא יצא מזה משהו, מובן שאני רוצה את זה למסור למישהו, לפני שאני אמות. כשאת אומרת מישהו, את מתכוונת בארץ? או בארץ, אולי אם זה לא מצליח בחוץ לארץ. או חלק בארץ, חלק בחוץ לארץ, אני לא יודעת. A ver, ¿cuándo fue? Creo que en el año 75. Esther Hoffe pidió al doctor Nadav que fuese a verla a la calle Espinosa. El piso estaba a oscuras. Y había un desorden terrible. Y gatos, porque su hija tenía no sé cuántos gatos. Había todo tipo de cosas sobre los sofás y los gatos se sentaban sobre ellas. Apenas se podía encontrar un sitio para sentarse. No nos enseñó nada. Solo habló. Y fue una situación muy embarazosa. Estuvimos allí sentados como idiotas
Perdonen mi lenguaje, con todos aquellos gatos. Fue terrible. Una verdadera pesadilla. Nadie sabe qué dejó Brod a Esther Hoffe. Según los catálogos de las casas de subastas europeas, comenzó a vender el archivo en los años 70 pieza a pieza. En el año 1988, Esther Hoffe subasta el manuscrito de El Proceso. Sotheby's machte heute ein großes Geheimnis daraus, wer es jetzt zur Auktion gegeben hat. Hola. Suban conmigo, por favor. Este es mi humilde estudio. Aquí pueden ver el ring en toda su majestuosidad. Este es el verdadero lujo. Oí rumores sobre la salida al mercado del manuscrito autografiado de El Proceso. Estaba a la venta y, en mi opinión, es uno de los textos sagrados del alemán, de la literatura universal. Pensé que era la única oportunidad que tendría de intentar adquirir una de las 3 novelas más importantes de la literatura europea. Así que me decidí y me dije, cómpralo. Sotheby's guardaba un gran secreto. ¿Quién había entregado el manuscrito para ser subastado? 950,000, 1 million, at 1 million pounds, at 1 million pounds, at 1 million pounds. Any more? At 1 million pounds, at 1 million. Selling at 1 million then, at 1 million. Any more? At 1 million pounds. 1 millón de libras fue la puja final. Y este es el desconocido que consiguió el manuscrito. Dann bin ich überrascht, dass ich etwas, was so außerordentlich und so einzigartig ist und etwas, was wir in den nächsten 50 Jahren in gleicher Qualität und in gleicher Bedeutung nicht wieder erwarten können, für einen solchen, in meiner Perspektive eher niedrigen Preis bekommen habe. Sí, lo conseguí. Durante unas horas o unos días o 3 semanas fue mío. Y ese es un sentimiento irrepetible. Eso es la vida. Una secuencia de momentos irrepetibles. Pero después, el archivo de Marbach me presionó mucho. Me dijeron, tenemos que hacer la edición histórico-crítica de Kafka. Y necesitaban el original, no una copia. Y cedí. No gané ni un céntimo. Se lo vendí por el mismo precio que había pagado. Hoy me arrepiento. Preferiría tenerlo aquí para enseñárselo a mis amigos, a ustedes. Fue el precio más alto pagado por un manuscrito de un escritor contemporáneo. El proceso de Kafka es vendido y la destinataria del dinero es Esther Hoffe. El manuscrito termina en el archivo Schiller de Marbach, Alemania.
En su momento fue un gran acontecimiento, debido al precio que alcanzó. Según los periódicos alemanes, era un deber nacional que el manuscrito terminase en Alemania, que no desapareciese en manos privadas. Este es el manuscrito de El proceso de Franz Kafka. Max Brod publicó este manuscrito en el orden que consideró más apropiado. Este es el famoso 9º capítulo, en la catedral. El campesino no había previsto tales dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Decide que le conviene más esperar hasta recibir el permiso para entrar. La Biblioteca Nacional cuenta con una colección única de retratos y autógrafos de Kafka. El ejemplar más curioso es el cuaderno de estudios hebreos de Kafka. Defensa propia. ¿Está claro que habla de Israel? Sí, sí. Era conscientemente judío. Sin duda, tenía la intención de establecerse en Israel y comenzar una nueva vida en este país. Nosotros no coleccionamos por coleccionar. No somos fetichistas. Coleccionamos con el fin de investigar. Y si alguien quiere investigar el proceso creativo, en algún momento, supongo que querrá ver el original, los trazos de la mano, los trazos de la batalla librada sobre el papel, porque a veces escribir es una especie de lucha. Podemos suponer que los manuscritos de Kafka fueron destruidos, pero algunos indicios que podrían ser ciertos sugieren que parte de ese material ha sido guardado y aún no ha aparecido. El resto de las cosas que el propio Kafka dio a Max Brod y Brod le dio a Esther Hoffe, etc., están en Zúrich, pero no puedo hablar de eso. Algunas personas, como el biógrafo de Kafka, en fin, él sabe mucho sobre esas especulaciones. ¿Le han preguntado a él? Las cajas de seguridad de la familia Hoffe no se han abierto en años. Nadie sabe exactamente qué es lo que contienen. Existe uno de los primeros cuadernos de Max Brod, que nadie ha leído. Sabemos que escribió mucho sobre Kafka cuando se conocieron siendo aún estudiantes. No tenemos nada más de esa época. Ese cuaderno está en Tel Aviv, o en una caja fuerte a la espera de ser leído. שהוא למד באלף ואני בה' את נשארת על יחד אבידם, יפה. לא, השנים שינו אותו. השלט של רחוב מקס ברוד מתכבד להזמין את מזכירתו נאמנה, הגברת אילזה אסתר הופה.
הגברת אילזה אסתר הופה, מזכירתו של מקס ברוד. רחוב משה וילנסקי, הגברת ברטה וילנסקי, על מנת משה וילנסקי מוזמנת אל כבוד ראש העיר. השלט אומר, משה וילנסקי, מלחין ויוצר, חתן פרס ישראל. וילנסקי לפי שם המשפחה, זו משפחה בין תחנותיה עברה דרך וילנה, כמו שחולדאי, ומי שהמשפחה עברה דרך חולדה. הגברת ברטה וילנסקי, אל כבוד ראש העיר, בבקשה. Esterhofe también fallece, al igual que Kafka y que Brod. Ella también escribe un testamento. Deja el resto de manuscritos a sus hijas. Todo lo que puedo decir es que mi madre negoció la venta con la ciudad de Marbach y quería vender, pero le costaba desprenderse de todo. Para mi madre, el archivo Brod era más importante que sus dos hijas, no tengo la menor duda. Estaba muy unida a él, a todo este asunto, y no podía separarse del archivo. Resumiendo, quizás intentemos vendérselo a Marbach. Supe que iban a hablar de su testamento 2 días después. Ni siquiera sabíamos que lo hubiese hecho. Me senté ante el ordenador y empecé a escribir para detener el proceso. Tras la muerte de Esterhofe, la maquinaria legal se pone en marcha. La Biblioteca Nacional de Israel presenta una solicitud para que se detengan los procedimientos y comience el juicio. Hola, ¿quiere escucharme? Eva, no tengo mucho tiempo. Nadie cuestiona que Max Brod se lo legó en vida a Else Esterhofe como regalo. Y otra cosa, Else Esterhofe se lo regaló en vida a sus hijas. Else Esterhofe fallece habiendo dicho: considero a mis hijas las herederas de la gestión de mis propiedades. Son las mismas órdenes. ¿Quiénes somos nosotros para intervenir? ¿Pertenecía realmente a Brod? Brod afirmaba que esos objetos se los había dado Kafka como un regalo especial y por lo tanto eran suyos. Las sobrinas de Kafka decidieron no cuestionar esa decisión. ¿Pero habría legado Brod los escritos de Kafka a Esterhofe si hubiese sabido que los vendería? Es una buena pregunta. Está claro que sus propiedades incluyen millones. Millones que proceden de... Está bastante claro. Está claro que esos millones proceden de la venta de los libros o los manuscritos de Kafka. No hay razón por la que esas mujeres deban conservar esos millones. Hablamos de una propiedad privada que lleva allí 40 años. No quiere que nadie entre. Dice que hay fotos de ella desnuda cuando era una niña sobre una alfombra de piel. ¿Quién
podría compensarla. ¿Quién podría devolverle la tranquilidad o remediar ese daño si alguien ve esas fotografías? Aunque sea por un segundo, si es que ella no quiere. Está en su derecho. El resto de propiedades también son suyas y les tiene el mismo apego. Eva es muy emotiva. Sin duda se podría decir que es la digna sucesora de su madre. Pusieron en sus manos el Santo Grial. No puedo evitar pensar que también podría contener secretos, tal vez secretos desagradables. Supongamos que el testamento de Kafka está allí. Evidentemente tendría un gran valor. Por ser su testamento y por no haber sido cumplido. Yo diría que se pagaría por él entre $500,000 y $1,000,000 de euros. Solo por esa hoja. Y por supuesto por otras obras sin terminar, nunca publicadas o incluso desconocidas, u otros borradores. Se pagaría al menos eso. Están parasitando a un hombre muerto para sacar más provecho del mismo cadáver. Kafka es un cadáver que ha mantenido a muchas personas durante muchos años. ¿No hay alguna ley? ¿Algo que las obligue? ¿Cualquiera puede hacer con eso lo que quiera? Bueno, creo que es culpa de Brod. Sus últimas voluntades se pueden interpretar de muchas maneras. Creo que es una locura. Me parece una auténtica locura. No creo que valga la pena invertir tanto esfuerzo, tiempo y dinero que podría haberse invertido en una investigación seria. Aunque se trate de Kafka. Les recuerdo que el propio Max Brod desobedeció una orden explícita de Franz Kafka y nadie se lo reprochó. Imaginemos que Eva Hofe lo hubiese quemado todo cumpliendo los verdaderos deseos de Franz Kafka. ¿Alguien habría podido sacar provecho de ello? ¿La habrían criticado? Eva Hofe puede hacer lo que quiera. En primer lugar, vamos a parar esto. Respetaremos la voluntad de Brod. Entregaremos los demás escritos a la Biblioteca Nacional o a otra institución y dejaremos que los tribunales decidan. En cuanto a los artículos ya vendidos, investigaremos cómo llegaron a su destino y corregiremos una injusticia histórica. Los procedimientos para obtener los escritos de Kafka fueron legítimos. Cuando los recibimos, los expusimos aquí para que todo el mundo pudiese verlos. Y si alguien consideraba que había algo incorrecto en ello, que los manuscritos debían estar en Israel o cualquier otro lugar, podrían haber dicho algo. El manuscrito estuvo expuesto entre 6 y 8 semanas. Si todos hiciésemos lo que hace Israel, sin duda los egipcios deberían intentar recuperar a Nefertiti, los griegos los mármoles del Partenón, etc. ¿Y hasta dónde nos remontaríamos? ¿Hasta la Edad Media? Brod tiene muchos derechos históricos incuestionables, pero la propiedad de los manuscritos, por lo que yo entiendo y creo, pertenece únicamente a las sobrinas de Kafka, que son las únicas descendientes vivas de una familia que fue asesinada por los alemanes. Creo que hay un motivo económico muy poderoso. Vender esos manuscritos al mejor postor. Ya han mantenido negociaciones con una institución alemana. Y según parece, es lo que pretenden hacer en última instancia. No sé si se trata de eso, si pretenden que termine en Alemania, o solo lo dicen para quedar bien. Pero en mi opinión está claro que no les interesa conservar ese material. Kafka escribió en alemán, en lengua alemana. ¿Por qué los originales no deberían estar en instituciones alemanas? No es un autor checo, ni un autor judío. Era de origen judío, por supuesto, pero es un autor alemán. Y El proceso es una de las 2 o 3 novelas más importantes en lengua alemana. Aquí en Israel no hay lugar para ese material. Tenemos otras prioridades. Lo siento, pero primero debemos ocuparnos del terrorismo y después de la cultura.
Los judíos no entienden a Kafka. Los judíos no saben cómo conservarlo. A los judíos no les importa. ¿Que no les importa? ¿Saben cuántas obras de Kafka se venden en este país? ¿Cuántas traducciones e investigaciones se han realizado? ¿Qué importa si en Alemania se han hecho más en términos absolutos? Alemania tiene 80 millones de habitantes. Es cierto que en Alemania también hay interés por él, pero teniendo en cuenta el tamaño de Israel, ¿cómo pueden decir que no hay ningún interés en Kafka y que no se investiga? ¿Qué tonterías son esas? Además, ¿qué relación tienen ellos con todo esto? Destruyeron cientos de años de cultura judía en Europa. Asesinaron a innumerables autores y artistas, a la familia de Kafka y al hermano de Max Brod. Habrían matado a Kafka si hubiesen podido atraparlo. Quemaron sus libros. Max Brod logró salvarse de ellos y llegar a Israel. ¿Cómo tienen el descaro de decir: nosotros somos los candidatos ideales para conservarlo? ¿Cómo se atreven? Unos dicen que Kafka hablaba alemán, otros que era austríaco. Otros están de acuerdo, pero otros dicen que vivió en Praga y por eso pertenece a la República Checa. Ahora aparece nuestro colega israelí y dice: sí, pero era judío, por lo tanto es nuestro. ¿A dónde pertenece? A ninguna parte. No pertenece a ningún sitio. Y pertenece a todos. El 13 de julio de 2010, los abogados entraron en la caja de seguridad. En ella encontraron miles de papeles, diarios, manuscritos, cartas de Kafka y otros, dibujos, etc. La historia que comenzó hace 100 años, con una nota, aún no ha terminado. El guardián comprende que el hombre va a morir. Y para que pueda oírlo, le grita: nadie más habría podido entrar por esta puerta. Estaba reservada para ti. Ahora voy a cerrarla. A día de hoy, la jueza todavía no ha dictaminado a quién pertenecen los manuscritos.
הקיר עומד אדם, בדד בדד עומד הוא שם. מי מכיר את האיש שבקיר? מזמן אינו יכול לצאת מכאן. מי מכיר את האיש שבקיר? האיש קטן, הקיר ענק, האיש חלש, הקיר חזק. מי מכיר את האיש שבקיר? האיש לוחש בקול שקט, אני רוצה לצאת, 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 לצאת. מי מכיר את האיש שבקיר? קולו נדם, האש שער שם לעולם. מי מכיר את האיש שבקיר?